Bueno, ahora sí. Bueno, seguimos. A ver, continue. Con el tema del Fear Value Gap, ¿sí? La verdad que es algo bastante sencillo, ¿sí? No es más que esa línea, ¿sí? Esa mechita que el precio tiene que ir a buscar, ¿sí? O tiene que ir a rellenar. Fíjense que ahí la rellenó, ¿sí? Así que con eso el precio fue a buscar, ¿sí? Ahí fue a buscar incluso más órdenes, ¿sí? Y siguió bajando, ¿sí? ¿Qué pasó? Este boss, ¿sí? Este quiebre, ¿sí? Te genera, Vos, eso, porfa. ¿sí? ¿Qué onda, bro? Como te decía, tenés lo que sería el Fear Value Gap, ¿sí? Que fíjate que el precio acá va a buscar esas órdenes, ¿sí? No las deja pendientes, las va a buscar. Incluso acá busca algunas órdenes más, ¿sí? Pero finalmente el precio se decide por caer, ¿sí? Fíjate que esto es una gráfica diaria, ¿sí? O sea, es una caída bastante grande la que el precio tiene, ¿sí? Fíjate que si vos te fijas con este quiebre que el precio hace, ¿sí? A vos te deja un order block, ¿sí? Que sería esta última vela contraria, ¿sí? Antes de efectivamente el impulso que quiebra, ¿sí? Fíjate, esta última vela, que sería esa verde, ¿sí? Deja este order block, ¿sí? Entonces, fíjate cómo ese order block, ¿sí? El precio finalmente lo va a, en este caso, mitigar, ¿sí? Vamos a colocarle. Vamos a poner un poquito más, 220 creo que, como para que quede un poquito más cercano, más o menos por ahí. Fíjate que el precio, efectivamente, después del quiebre, ¿sí? Llega a este order block y fíjate que es el último movimiento que dio en diario, ¿sí? Fíjate que a pesar de haber rellenado el Fear Value Gap acá, o sea, acá digamos que, por eso yo ahí en realidad se podría decir que lo marco mal. El Fear Value Gap sería desde ahí hasta la primer mecha que reacciona, ¿sí? Que sería ahí. Vamos a ponerle, nada, tampoco tan grueso, no hay necesidad. Pero le voy a poner un color llamativo, ¿sí? Y un texto que diga Fear Value Gap. Lo vamos a poner por abajo. Negrita. En el centro, no lo va a poner en la izquierda. No, bueno, en el centro. Y le vamos a poner un color rosa. Ese sería el Fear Value Gap, ¿sí? Que se puede observar quizás mejor en una temporalidad menor. Ojo, en una temporalidad menor, al las velas ser diferentes, ¿sí? El Fear Value Gap puede estar en otro lado, ¿sí? Este sería el de, en este caso, temporalidad diaria, ¿sí? Entonces, en base a lo que sería, vamos a sacarle el zoom, en base a lo que sería el Fear Value Gap, ¿sí? Es básicamente eso, ¿sí? No es nada más ni nada menos que esa mechita, ¿sí? Que el precio deja ahí, ¿sí? Entonces la idea es tener un take profit en este caso, ¿sí? En un Fear Value Gap, ¿sí? Obviamente que no haya sido mitigado. Bueno, es que obviamente es obvio, ¿sí? Pues si ya está mitigado, ya está. Ya no, digamos que es como si no fuese válido, ¿sí? Obviamente sigue siendo una zona válida. ¿Por qué? Porque se encuentra cercano a un order block, ¿sí? Em, pero una vez que fue mitigado, ya yo por lo menos lo tomo como que ya el mercado se balanceó. ¿Por qué? Es básicamente un imbalance. Hay órdenes que ahí quedan, ¿sí? El precio hace esto, por ejemplo, y quedan órdenes ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? El precio tiene que ir a buscar esas órdenes, ¿sí? Balancearse, ¿sí? O sea, antes de efectivamente caer, ¿sí? O hacer el movimiento, el precio tiene que ir a buscar esas órdenes, ¿sí? Y finalmente hacer su movimiento, ¿sí? Por eso es que es una zona importante, ¿sí? Y es una de las maneras en la cual yo le coloco TP, ¿sí? Lo coloco o en quiebres, o en order block, o en Fear Value Gap, ¿sí?
que de la misma manera son zonas en las cuales yo tomo efectivamente entradas, ¿sí? Así que, bueno, básicamente esa es toda la clase de gestión de riesgo, ¿sí? Lo que sería el tema de plan de trading, ¿sí? Creo que el tema de plan de trading es un tema muy, creo que muy particular, ¿sí? Vamos a poner, creo yo, sí, que el tema del plan de trading lo vamos a poner incluso un poco más arriba para que no interrumpa con el precio. Igual está, ¿qué gráfica es de Atom en Binance? Perfecto. Esta gráfica la vamos a poner acá y le voy a poner una sección acá que diga gestión de riesgo y plan de trading. ¿Por qué? Porque yo cuando yo digamos que quiera ver el tema de gestión de riesgo, quiera explicarlo, no lo quiera anotar todo de vuelta, ¿sí? Lo tengo básicamente en una criptomoneda. Así que hago yo, este Atom no lo analizo, lo dejo así todo rayado, no importa. Si el Atom que yo utilizo es este, por ejemplo, ¿sí? El de Bybit, ¿sí? Entonces este yo lo tengo con análisis, ¿sí? Este lo puedo tener tranquilamente rayado, ¿sí? Si total esta gráfica eh, no la utilizás, por ejemplo, ¿sí? O abrís cualquier otro, ¿sí? Es como si fuese un blog de notas, básicamente. Em, bueno, con respecto al plan de trading, ¿sí? Le vamos a cambiar el color, lo vamos a hacer un poquito más grande. Con respecto al plan de trading, ¿sí? Yo creo que esto es algo bastante personal que se tendría que ver con cada persona porque yo, sí, obviamente todo esto que yo enseño es mi opinión. Yo creo que un plan de trading va de la mano con los objetivos que uno tiene, ¿sí? Entonces, como esto va muy de la mano con los objetivos que uno tiene, a ver si puedo poner una flecheta. Como va muy de la mano con los objetivos que tiene una persona, ¿sí? En base a los objetivos que vos tengas, ¿sí? Va a ser el plan de trading que vos tengas que diseñar. ¿Por qué? Vos puedes tener un plan de trading orientado a que tu objetivo, por ejemplo, podría ser tener libertad, ¿sí? O podrías querer o tener objetivos muy ambiciosos de dinero, ¿sí? O bueno, diferentes objetivos, ¿sí? Entonces, en base a los diferentes objetivos que vos podrías tener, que llamarle, eh, bueno, sí, lo que vos querés o a lo que vos querés llegar con el trading, ¿sí? En base a eso es que vos vas a tener un específico plan de trading, ¿sí? Cuántas operaciones vas a hacer por día, con cuánta ganancia, ¿sí? Eh, cuánto, por ejemplo, es tu meta diaria de profit, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que vos tuviese un plan de trading, ¿sí? Donde vos tuviese que hacer diario 10%, por ejemplo, de tu cuenta, por ejemplo, que es algo muy ambicioso, ¿sí? Lo vamos a colocar acá. Fíjate que vos podrías tener un objetivo que sea que vos crees el 10% diario de tu cuenta. Haciendo números, por ejemplo, vos podrías tener $1000, ¿sí? Y tu objetivo sería hacer $100 por día, ¿sí? Esto sería tu balance y este sería, por ejemplo, tu objetivo. Objetivo, en este caso, diario, ¿sí? A ver, vos podrías tener un objetivo así o decir, capaz, el objetivo tuyo es hacer, vamos a poner, lo vamos a copiar para ponerlo como otro objetivo. Vos podrías tener quizás un objetivo que sea hacer 100% de la cuenta mensual, poner. Entonces, en base al 100% este de la cuenta mensual, sería cuánto sería tu objetivo diario, ¿sí? Y en base a eso vas a tener tu cuenta mensual, ¿sí? O sea, esto deberías de tener eh, que dividirlo en 30, lo cual te daría el objetivo diario si es que operas todos los días, ¿sí? Esto vamos a ponerlo así como un cálculo matemático. Objetivo mensual es
días operados dividido. No, o sea, el objetivo sería objetivo. mm, Vamos a poner un poquito más chico. Está gigante. Fíjate que esta sería la manera en la que vos sacarías, por ejemplo, tu objetivo mensual, ¿sí? Sería el objetivo, en este caso sería un 100% de la cuenta, ¿sí? Donde vos lo dividirías por los días operados. Si, por ejemplo, tu objetivo es un 100% de la cuenta, vos fíjate que tu cuenta es de 1000 cuenta, tú, para esto igual lo vamos a poner abajo. 100% de cuenta, esto lo vamos a eliminar, sería dividido, ponerle que operás 30 días, ¿sí? Operás todos los días, poner. Entonces, fíjate que tu objetivo mensual, porque, a ver, para esto, como te digo, vos tenés que tener, definir tu objetivo. Definir tus objetivos. Esto sería como lo primero, ¿sí? Es como la manera en la cual vos... a ver, esto sería más como crear tu plan de trading, ¿sí, no? Si no le puedes preguntar a alguien, ¿sí? Que sepa de trading en base a tu objetivo, como podrías definir eh, un objetivo, ¿sí? Si quieren después eso lo podemos charlar en base al objetivo que tenga cada uno o los objetivos que tenga. Eh, a ver, estos objetivos sería como metas, ¿sí? Por decirlo así, o objetivos en el trading, por decirlo así. Metas trading. O sea, en base a las metas que vos tengas, va a ser el plan que tengas, ¿sí? Entonces, lo primero que deberías hacer sería definir tus metas, ¿sí? Ejemplo, que tu meta sea un 10% diario de la cuenta, vos deberías de, vamos a poner tu ejemplo, vos deberías de, por ejemplo, teniendo 1000 de balance, ¿sí? Como fue el tema de la gestión de riesgo con 1000 de balance, ¿sí? Si vos tenés 1000 de balance y tu objetivo o tu meta, ¿sí? Es que vos querés diario un 10% de la cuenta, ¿sí? Tu objetivo diario va a ser $100, ¿sí? En base a eso, ¿sí? Vos tenés que ver en tu gestión de riesgo, ¿sí? Con cuánta cantidad metés por operación y en base a esa cantidad va a ser la cantidad de profit que va a necesitar por día, ¿sí? Para hacer este 10%, ¿sí? Si vos, por ejemplo, operás con, de los $1000, operás con 100, vos necesitarías hacer 100% de un trade, ¿sí? Por ejemplo, haces 10 trades de 10% cada uno, ¿sí? Y con eso llegas a tu 100%, por ejemplo, o haces 2 trades de 50% y vos llegas a ese 100%, ¿sí? Como vos operás con un capital de eh, el 10% de la cuenta, ¿sí? Y vos tenés un balance de 1000, ¿sí? Vos estás operando con $100. Entonces, como tu objetivo son $100, ¿sí? Tu objetivo diario en este caso sería hacer el 10% de la cuenta, que es lo que vos tenés por operación, ¿sí? Entonces deberías hacer el 100% del monto por operación en este caso, ¿sí? Ese sería en este caso tu, digamos, tu meta llevada a un ejemplo con un balance, ¿sí? Y llevada a una gestión de riesgo, ¿sí? Con la ganancia que vos deberías de tener, ¿sí? Que sería básicamente eso, ¿sí? Por eso, definiendo tu, tus metas, ¿sí? Va a ser como vos definas tu plan de trading, ¿sí? En base a las metas que tengas, ¿sí? El balance, obviamente, y la gestión de riesgo, ¿sí? Vos podrías ubicarte, ¿sí? Con esta gestión de riesgo, ¿sí? Esta que yo tracé acá, ¿sí? Vos podrías ubicarte con esta gestión de riesgo, esta que está acá, por ejemplo. Si le querés sacar una foto o algo por el estilo, esta sería la gestión de riesgo, ¿sí? Y vos fíjate que con esta gestión de riesgo, esto lo vamos a poner un poquito más, con esta gestión de riesgo, ¿sí? Vos tranquilamente podrías llegar a cualquiera, creo yo, de las metas que te podrías plantear. Obviamente, si vos tenés metas más, más avariciosas, o llamarle como quieras, hacer el 100% de una cuenta mensual o algo así muy loco,
obviamente vas a tener que ir con una gestión de riesgo o tener más balance o algo que te llegue o que te lleve a alcanzar esa meta, ¿sí? Yo creo que la gestión de riesgo es muy buena por más de que vos tengas una meta muy ambiciosa, ¿sí? Porque gestionada de una buena manera, ¿sí? Eh, Metiéndole obviamente tiempo y entrada, ¿sí? Porque si vos capaz tenés un objetivo así muy, quizás muy grande, ¿sí? Vos le tengas que meter muchas horas por día o muchas operaciones o operaciones con mucho porcentaje o lo que sea, ¿sí? Si vos capaz tenés un plan de trading o con metas que no son tan grandes, ¿sí? O tenés buenos capitales, pues si tenés buenos capitales, capaz de hacer lo que vos querés no es tan difícil. A ver, si vos por ejemplo tenés $1.000.000 y solo quisieras hacer 1.000 por mes, y es muy sencillo porque es un porcentaje muy bajo de tu cuenta. Si vos querés hacer con $10 o con $100 el 100% de tu cuenta mensual, te va a costar lo mismo si tu capital es de $10, así es de $1.000.000, porque vos trabajás en porcentaje, ¿sí? Y la manera en la que yo les enseño a trabajar es en porcentaje, ¿sí? Entonces, la idea es que vos te plantees metas, las lleves a metas así cuantitativas con porcentaje, ¿sí? Y la lleves al caso ejemplo del balance que vos tengas, ¿sí? En base al balance que vos tengas, va a ser el objetivo diario que vos tengas, ¿sí? Y en base al objetivo diario que vos tengas, va a ser la cantidad de trade que vos tomes, con cuánto porcentaje, etcétera, etcétera. O podés tener quizás una meta en la cual vos digas, yo tengo que hacer, qué sé yo, tanta cantidad de dólares por día, por ejemplo. Entonces vos sabés que en base al balance que vos tenés, tu objetivo diario es de tanto, ¿sí? O vos tenés tal balance y vos decís, mi objetivo diario son 100. Y si tu balance es de 100, podrías hacer el 100% de la cuenta en un día. Si vos tenés $1.000, solo deberías hacer el 10%. Si tenés $10.000, solo deberías hacer el 1%, ¿sí? Entonces, dependiendo también el balance que uno tenga, va a ser mucho más fácil eh, alcanzar un objetivo si ese es en dinero, ¿sí? Si es en dinero, al trabajar vos en porcentajes, a mayor, digamos, proporción de dinero o meta de dinero, vos van o necesitas tener más cantidad de dinero para que sea obviamente igual de dificultoso, si no obviamente va a ser mucho más difícil. Si vos querés hacer mucho dinero con poco dinero, te va a ser mucho más difícil, obviamente. Básicamente eso, ¿sí? Es el resumen o la clase que se podría llamar como gestión de riesgo y la parte de plan de trading, ¿sí? Más que nada la parte de plan de trading, ¿sí? Es algo bastante específico de las metas que pueda tener cada uno, ¿sí? Metas mensuales, anuales o lo que sea, ¿sí? Todo eso es cuestión de tiempo, ¿sí? La idea es que vos hagas tus cuentas, ¿sí? Em, y en base a tus cuentas van a ser digamos, la manera en que vos vas a alcanzar tus metas, ¿sí? Si vos querés hacer o tenés una meta mensual, ¿sí? Vos vas a sacar una cuenta en días, ¿sí? Si vos, por ejemplo, tu meta es anual, por ejemplo, vos vas a sacar tu cuenta en meses y con meses vos vas a sacar los días, ¿sí? Entonces, desde lo que vos hagas, vos vas a tener objetivos de trading, ¿sí? O tu plan de trading va a ser medido en objetivos diarios, ¿sí? Em, Vamos a poner definir. Esto lo vamos a anotar porque sí es bien importante. Vamos a poner objetivos diarios. Acá serían. Lo vamos a poner igual toda a la misma altura, ¿sí? No puedo evitar hacer esto. A mí me encanta ponerle emoji a las huevas. 100%. Me encanta hacer esto, te juro. Disfruto muchísimo eso. Entonces, fíjate, en base a tus metas, ¿sí? Vos vas a tener objetivos, en este caso, diarios, ¿sí? Vas a tener en realidad un objetivo. Vas a tener un objetivo diario, ¿sí? Este objetivo diario, ¿sí? Vamos a poner
en base al objetivo diario que vos tengas, va a ser como vos defina objetivo. Y en este caso sería mensual y en el otro anual. Anual. Fíjate, vos tenés un objetivo diario que es lo que deberías de hacer todos los días. En base a eso y a los días operados que vos tengas, ¿sí? Te vas o vas a llegar a alcanzar lo que sería tu objetivo mensual, ¿sí? Obviamente con el paso de los meses, ¿sí? Va a llegar a tu objetivo anual, ¿sí? Básicamente esa es la manera en la cual vos lo tendrías que distribuir, ¿sí? Si tus metas son, o dependiendo de las metas que vos tengas, si son de dinero, si son de libertad o de la meta que vos tengas, ¿sí? Libertad, llamale, por ejemplo, tiempo, metas de dinero o metas de lo que sean, ¿sí? En base a eso, ¿sí? Va a ser como vos lo definas diariamente, mensualmente, anualmente, ¿sí? Esa sería, se podría decir que la mejor manera, ¿sí? Así que, bueno, básicamente creo que es la mejor clase que te podría o les podría dar de gestión de riesgo y plan de trading. Bastante bien explicado, bastante sencillo incluso, y que se le puede sacar bastante provecho, ¿sí? Importante que después con el Drive revisen las clases, ¿sí? Y bueno, tomen apuntes, ¿sí? Porque básicamente todo esto, ¿sí? Es la gestión de riesgos, ¿sí? O sea, es la manera en la cual deberían de tener un papel, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un papel con mi gestión de riesgo anotado, ¿sí? Entonces, yo tengo mi gestión de riesgo anotado, tengo mi plan de trading anotado, ¿sí? Tengo mi plan de trading anotado, ¿sí? En base a mis metas. Y yo en base a esto tengo un objetivo diario, ¿sí? Entonces, en base a las metas que yo tengo de trading, yo me he formado un plan diario, uno mensual, ¿sí? Y uno anual, ¿sí? Obviamente todo eso en base a los días que uno opere, ¿sí? Yo suelo operar, te podría decir que 6 de 7 días. Alguna que otra vez, quizás no opero, o 5, pero suelo hacer aunque sea una o dos operaciones por día, ¿sí? Por eso mi plan es prácticamente de eh, casi todos los días. A ver, vos pensá que muchas veces suceden cosas, uno tiene compromiso, qué sé yo, o el 24, por ejemplo, ese día no opera, o operas en la mañana, ¿sí? Yo intento hacerme de un momento, ¿sí? De un tiempo para estudiar, ¿sí? Y por otro lado para operar, ¿sí? Que son las partes importantes, ¿sí? Que vos, por un lado, estudies, ¿sí? Aprendas, te vayas mejorando, ¿sí? Te vayas perfeccionando, ¿sí? Como trader, como persona, etcétera. Y por otro lado, lo llevas a la práctica, ¿sí? Que analices el mercado, que hagas backtesting, qué sé yo, y que en definitiva operes, ¿sí? Pues la única manera en la que uno va a llegar a generar dinero es que meta operaciones en el mercado, ¿sí? Vos podés tener muchas metas, podés tener una gestión de riesgo, un plan de trading, todo, pero toda esta información vos la tenés que aplicar a tu dinero y a meter operaciones. No, no es más que eso, ¿sí? Por eso de ahí de la mano va la psicología de, bueno, muchísimas cosas, como la actitud que uno vaya a tener, la confianza no solo en uno, sino que en sus trades y muchas otras cosas. Por eso es importante, por un lado, estudiar, ¿sí? Y por el otro lado, obviamente, operar para llevar todo eso básicamente a la práctica, ¿sí? Pero si uno no estudia, ¿cómo podría llevar algo a la práctica que funcione? ¿Y qué confianza podrías tener vos si vos al no estudiar, al no tener una base, ¿sí? Cuando vos lo llevas a la práctica, si es que lo llevas, capaz vos tenés miedo que no has estudiado y no querés llevarlo a la práctica, bueno, nunca va a tener resultados, ¿sí? Entonces, vos tenés que tener un equilibrio, ¿sí? Entre lo que sería los estudios, ¿sí? Y el tema de operar, ¿sí? De llevarlo a la acción, ¿sí? Le vamos a poner acá por decirlo, por si fuera de alguna manera teoría, ¿sí? Esto sería la práctica. Es básicamente eso, ¿sí? Es la teoría y la práctica, ¿sí? Entonces, es importante que por un lado vos estudies, que tengas teoría, ¿sí? Lo cual te va a dar, obviamente, una base para poder operar, ¿sí?
al vos estudiar, al perfeccionarte, te va a ir mejor, te va a ir yendo mejor en la parte práctica, ¿sí? Y eso va a ir aumentando tu seguridad en vos mismo, ¿sí? Y en tus análisis, obviamente. Creo que igual la seguridad en vos mismo es algo dentro de todo bastante personal, ¿sí? Pero creo que la seguridad en tu operativa, llámala así, en tu práctica, va muy de la mano con los estudios que vos tenés y la experiencia, creo yo. Eh, por eso es importante estudiar. ¿Por qué? Porque vos necesitas estudiar para operar, para llevarlo a la práctica y esa práctica te va a dar experiencia, ¿sí? Es como si fuese un círculo, ¿sí? Lo vamos a poner, vamos a escribirlo con el lápiz. Vos tenés la parte teórica, ¿sí? Esa parte teórica evidentemente te va a terminar llevando a una parte práctica, ¿sí? Y esa parte práctica te va a terminar llevando a tener experiencia, ¿sí? Pero fíjate que vos necesitas una parte teórica, ¿sí? En algún momento necesitas estudiar, ¿sí? Saber qué estás haciendo. Eh, operar, ver, digamos, gestión de riesgo, alguna estrategia, alguna manera para operar, estudiar order blocking, balance, ¿sí? Tener digamos, una parte teórica es súper importante, ¿sí? Es totalmente, es fundamental, ¿sí? Tener una aprendizaje, sí, es totalmente importante, creo yo. O sea, realmente demasiado importante, ¿sí? Obviamente, llevarlo a la práctica de nada te sirve muchísima teoría si no la aplicas, ¿sí? Y por otro lado, independientemente, ¿sí? Y esto es muy importante, independientemente de los resultados que vos tengas, ¿sí? O sea, de cómo te va a vos en la práctica, ¿sí? Vos vas a adquirir experiencia, ¿sí? O sea, experiencia, ¿sí? Te diría que no hay chance que vos no obtengas experiencia, ¿sí? O sea, a menos que vos te niegues a aprender, ¿sí? O algo por el estilo, ¿sí? Eh, a vos la práctica te va a dar una experiencia, ¿sí? Y en definitiva eso es lo más importante, ¿sí? Porque vos de esa experiencia aprendes, ¿sí? Y en base a tu aprendizaje, bueno, se podría decir que es algo bien importante, ¿sí? En base al aprendizaje o la experiencia que tengas, ¿sí? Tus resultados, ¿sí? O tu práctica, creo yo que va a ir mejorando, ¿sí? Por ende, tus resultados van a ir también mejorando, ¿sí? Digamos que va todo de la mano, ¿sí? Pero eso ya es más un aspecto psicológico, ¿sí? Nada que ver con la gestión. O sea, en realidad nada que ver, no, sí, pues está todo relacionado, obviamente, pero es como algo para otra clase, ¿sí? Así que, bueno, damos finalizado el Zoom por acá, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase, ¿sí?